Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle: «Hazme justicia frente a mi adversario». Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo: «Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme». El Señor añadió: «Fijaos lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante Él día y noche, o les dará largas. Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?». Palabra del Señor. La primera lectura en estos tiempos ya del final del año litúrgico. Recordemos que la semana que viene ya acabamos con el último domingo de este año litúrgico, que será semana que viene, domingo de Cristo Rey. Pero en este tiempo vemos en las primeras lecturas las cartas menos importantes del Nuevo Testamento. Y entre ellas esta carta, que es muy corta, que es la carta de San Juan a Gallo. Normalmente se le llama la tercera carta de San Juan. Y es una carta de recomendación. ¿Una carta de recomendación en qué sentido? Pues Juan ha oído hablar de este Gallo, de este católico, de este cristiano ejemplar. Pues es una carta para él, para que acoja a los misioneros que están de paso y que pasen por allí. Hoy en día los misioneros, muchos cogen el avión y en un momento están en cualquier lugar del mundo. En aquellos tiempos las cosas que se hacían a pie y donde la gente viajaba muchísimo más de lo que hoy se cree la gente. Era curiosísimo ver en la época de Jesús la cantidad de gente que viajaba, pero lo hacían a pie. Si había la gente rica, por ejemplo, es famoso algún siglo después, pero todavía en la época romana, pues por ejemplo la famosa Egeria o Eteria, esta gallega de familia imperial, que lo que hace es viajar con el correo imperial, y el correo imperial iba rápido para la época. Iban a caballo, iban en carros, pero iban rápidos y iban por los caminos imperiales. Bien, carta de recomendación de Juan para que acojan a los misioneros que han de pasar por allí para anunciar el Evangelio. Mientras que el Evangelio de hoy ya es un Evangelio de estos que se habla también de los últimos tiempos. En los últimos tiempos, ¿qué hay que hacer? Ante esas dificultades donde parezca que nada sale bien y que no se nos hace justicia en nada y donde todo es absolutamente injusto. Y uno diría, lo lógico, lo primero es la revolución, lo primero es la lucha armada, dirían otros. Pues Jesús, claro, parte de un principio que el mundo de hoy no entiende para nada. El mundo de hoy, eso de lo que es la oración, ni la entiende ni la puede entender, porque lo que entiende de la oración es solo la introspección, el quedarse en nada, un hecho absolutamente psicológico, donde quedar con una paz interior el que lo logra. Pero la oración no tiene nada que ver con eso. La oración es el diálogo y contacto con aquel que lo es todo, con Dios nuestro Señor, y al cual se le pide que haga justicia. ¿Y qué quiere decir hacer justicia? Y eso también el mundo de hoy tampoco lo entiende. Si nos cuesta ya a los cristianos entender lo que es esa justicia de Dios. La justicia de Dios es, en este contexto,
una cosa que a la vez es doble. Por una parte, la justicia de los cristianos, aquellos que son tratados injustamente por el mundo, pues que sea Dios el que los trate como realmente merecen ante Él. Pero va mucho más allá la justicia. La justicia ante Dios, en primer lugar, el ser el hombre justo. El justo es el santo. Lo primero es implorar la santidad, que Dios nos conceda ser santos. Esa es la primera. Pero la segunda es también para los demás, pedir la santidad. Y ahí viene el enorme problema que el mundo no entenderá jamás. Y es que Dios es absolutamente misericordioso, pero con aquel que se deja. Cuando la gente se opone a la misericordia de Dios, ¿y cómo se opone a la misericordia de Dios? Pues no reconociendo que Dios es Dios y creyéndose que cada uno vale tanto como Dios. Y se pone uno en el lugar de Dios para decidir lo que está bien, lo que está mal, lo que hago y lo que deshago. Y Dios no importa, importo yo. Ante ese solo queda la justicia y no la misericordia. ¿Y entonces qué es la justicia para este? O se convierte, y entonces viene la misericordia, Dios que le perdonará todo, porque lo que quiere es la salvación de los hombres. Pero si no te dejas salvar, si lo único que quieres es ir a la tuya, creerte tú un Dios, y no solo teóricamente, sino con los hechos, en la práctica, aunque después te das cuenta que eres un mindungui, que no eres nadie, pero es igual. El que va a la suya, el que pasa de Dios, solo queda la justicia. ¿Y la justicia qué es entonces? La condena. La condena a la soledad absoluta, a la desgracia absoluta, porque el único bien, el único amor de verdad viene de Dios. Y cuando has renunciado a Dios, ¿qué te queda? La nada. Esa es la condena, te queda la nada. El saber que podías haber sido amado eternamente y no te queda nada, solo el odio y el rencor, porque te crees mejor que los demás y no eres nadie, nadie ante Dios ni ante los hombres. Complicado todo eso, que se nos pide a nosotros no cesar en la oración, pedir a Dios esa justicia y que nos haga santos, que convierta al mundo, rezar continuamente, no cesar de hacerlo, para el bien nuestro, para el bien de los demás, para que todos se dejen guiar por nuestro Señor y puedan llegar a la vida eterna.